Mi nombre es Fran Moreno, vengo de Madrid, España, y os voy a hablar en esta ocasión sobre la inteligencia artificial cuántica y cómo va a revolucionar la cadena de suministro del futuro. Quiero dar unas gracias especiales a High Logistic Group por la oportunidad de estar en este congreso, en este cuarto congreso de Supply Chain, y concretamente a Luis Aníbal y a Camila por esta oportunidad. Bien, yo a nivel personal, digamos que me he movido mucho, me muevo mucho en entornos tecnológicos, entornos también de emprendimiento, aportación como consultor, advisor y formador en startup. Y como veis, por mi bagaje profesional, bueno, pues soy una persona inquieta en el mundo de la tecnología y sobre todo de la innovación, la transformación digital de personas, profesionales y organizaciones en general. Es un placer para mí estar en este congreso, sobre todo por la parte que más me gusta de la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial cuántica y cómo va a apoyar los procesos de la cadena de suministro del presente, pero sobre todo del futuro. Bueno, para hablar de unas cifras marco más o menos en el entorno en el cual estamos viendo la cadena de suministro, me gustaría comenzar por una frase que se atribuye a Mark Twain, que dice que me interesa el futuro porque es el lugar en el que voy a pasar el resto de mi vida. La frase viene a colación sobre todo por el interés que tiene la inteligencia artificial en casi todos los procesos humanos y, por supuesto, profesionales, empresariales, técnicos y tecnológicos que nos vamos a encontrar en los próximos años, ¿no? El sector logístico ha movido a nivel planetario un total de más de 16.000 millones de euros, aproximadamente unos 17.000 millones de dólares en el año pasado, en 2022, y se espera que supere los 19.000 millones en 2026, una medida de crecimiento anual entre el 4 y el 5%, pese sobre todo al crecimiento que está sufriendo el complejo escenario económico y sociopolítico a nivel global en el que nos estamos moviendo. Bueno, se dice que existen más de 3 millones y medio de almacenes en el mundo y casi el 90% de los ejecutivos tienen previsto expandir su tamaño según un informe de Cefra Warehousing Vision Study del año 2023. También existe otra connotación importante, otro dato importante, que es el 78% de las empresas de logística, transporte y automoción tiene dificultades para encontrar a los profesionales que necesita, en este caso en España, ¿no? Este es un informe realizado por Manpower Group en abril de este mismo año. Bueno, en cuanto a los contenidos, se basan en estos 6 puntos. Primero, supply chain. Segundo, inteligencia artificial cuántica. Tercero, automatización. Cuarto, algoritmos. Quinto, big data. Y sexto, conclusiones finales. Bien, sobre el tema del supply chain, que es el que nos ocupa en este importante e interesante evento y congreso de este año 2023. Bien, tendencias principales, pues aquí se indican aquellas que de alguna forma están en boca de prácticamente todos los responsables de la cadena de suministros, ¿no? Sobre todo diferenciándose en 3 puntos importantes, ¿no? Factores, retos y estrategias. En cuanto a factores, se habla que casi el 50% menciona el aumento de la velocidad de entrega a los clientes finales como uno de los principales factores que va a motivar los planes de crecimiento y por tanto de inversión en la cadena de suministro. En cuanto a retos, el 60% de los directivos indica que sus principales retos son la contratación de personal, por lo tanto el talento, la eficiencia y la productividad de los trabajadores. Y por último, en cuanto a estrategias, prácticamente el 80% de las organizaciones tiene previsto invertir, por tanto, en nuevas tecnologías que serán y les harán más competitivos en el presente. En cuanto a planes, pues hay 2 tipos de planes. Primero lo de automatización parcial y aumento de la capacidad y también los de plena automatización. Con respecto a los primeros, en cuanto a automatización parcial, indica que el 61% utiliza una combinación digamos, de factor humano y de factor tecnológico en el próximo 2024, en el próximo año. En cuanto a la plena automatización, es decir, 0% humano, 100% tecnología, hablamos de un 27% que tiene previsto implantar esa automatización en el ejercicio ya 2024. Prácticamente esto sería casi el 90%, habría un 10% de responsables que todavía no tendrían claro cuál sería la estrategia para el próximo ejercicio. Bien, inteligencia artificial cuántica. Desde luego,
en esta hora aproximadamente que tengo para disertar sobre mi ponencia es difícil, entiendo que todo el mundo convendrá en ello, hablar de la inteligencia artificial cuántica porque eso daría prácticamente para cientos de libros y cientos de horas de formación, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ser claro y preciso en lo que es la aportación de la inteligencia artificial cuántica. Primero voy a hablar de inteligencia artificial como tal y de lo que significa datos abiertos, la Open Data, ¿no? La inteligencia artificial la conocemos todos, sobre todo por ChatGPT, Midjourney, todo este tipo de herramientas tecnológicas basadas en IA y en Machine Learning que han crecido básicamente al albur de ChatGPT con un escaso año de vida, ¿no? La inteligencia artificial la podemos comunicar, la podemos hablar, la podemos denominar como una capacidad de las máquinas o de una máquina para intentar imitar al máximo la inteligencia humana. Por tanto, este tipo de inteligencia, este tipo de herramienta lo que busca es analizar toda la información que está disponible a su disponibilidad con el fin de alcanzar ese objetivo específico que una inteligencia humana le ha marcado. Y esto es importante resaltarlo. Una inteligencia humana le ha indicado ese reto, ese objetivo, ¿no? Bien, esto es una definición que hace la Comisión Europea a nivel europeo. Me parece bastante lógica, bastante sencilla, ¿no? Dentro de la IA nos podemos encontrar diferencias porque tenemos subcampos. Uno de ellos es el Machine Learning, es digamos el aprendizaje máquina, y otro es el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Bien, pues en ambos casos lo que se suele conseguir o con lo que se intenta conseguir es la construcción de sistemas que sean autónomos y capaces de aprender a resolver problemas sin la intervención de un ser humano. Bien, por lo tanto, vamos a entender que la inteligencia artificial es un campo muy grande, un ecosistema muy grande y dentro de ellos se puede circunscribir la parte del aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo. ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial hay? Pues podemos hablar de tres. El primero sería el conocido como ANI, inteligencia artificial estrecha, sus siglas en inglés. Es básicamente aprendizaje automático y se especializa en este caso en un área muy específica para intentar resolver un problema de ese área. O varios problemas, pero dentro de ese área. La inteligencia artificial general, conocida también por sus siglas en inglés como AGI, se refiere a un ordenador, a un sistema de computarización, una computadora que es tan inteligente, es decir, es capaz de generar un procesamiento racional como un humano en cualquier ámbito, en este caso de estudio o aplicación. Y por último, lo que llamamos ASI, que es la superinteligencia artificial, se trata de un intelecto superior, una capacidad de raciocinio superior que sobrepasa, en este caso, los límites del conocimiento humano, sobre todo por la capacidad de gestionar millones de datos, por tanto hablamos de zettabytes, de petabytes de información, y que por supuesto pues es muy superior a la capacidad del ser humano, incluso aunque todos los seres humanos estuviéramos conectados en una especie de conexión inalámbrica, pues con toda nuestra capacidad de inteligencia, no podríamos llegar a ese grado de computarización y por tanto de inteligencia. Y más si hablamos de una superinteligencia artificial en la cual están cientos, miles, millones de máquinas que pueden estar conectadas entre sí, aportándose cada una de ellas su nivel de conocimiento. Por tanto, la inteligencia artificial a día de hoy es capaz de que, entre otras cosas, ver, oír y comprender. Ver, que sería lo que sería la visión artificial. Estamos hablando del campo robótico, que es muy utilizado dentro de la parte de, digamos, de logística más avanzada, los sistemas logísticos más avanzados del mundo. Lo que sería el conocimiento de voz, la parte de oír. Y por último, la parte de comprensión, es decir, un procesamiento muy avanzado del lenguaje natural, en este caso la capacidad cognitiva, que sería el último límite de la inteligencia artificial que hoy trabajamos, que hoy entendemos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un modelo muy sencillo, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, un número entero, estaría compuesto, por ejemplo, de 2048 bits. La problemática sería conseguir factorizar, encontrar sus números primos, que sería simplemente esta ecuación, en la cual intentamos factorizar tantas veces por un determinado número. Y esta cantidad de cálculo llevaría a la computación actual, pues, millones de años, ¿no? Pues esto que tardaría millones de años en poder ser computarizado con los sistemas actuales, un ordenador cuántico lo haría en horas. Conocemos, ya sabemos por noticias, por información,
que la parte cuántica de la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Ya hablamos de física cuántica, hablamos de mecánica cuántica y hablamos de ordenadores cuánticos que trabajan con sus sistemas, en este caso en los qubits. Y ese nivel de procesamiento, ese nivel de computación llevado a los sistemas logísticos sería un salto importantísimo, un salto cualitativo en una forma diferente de entender los problemas, la problemática que tienen los sistemas actuales de transporte, de logística y todo lo que está relacionado, por supuesto, con supply chain, ¿no? que es un ecosistema también bastante grande, ¿no? No sé si habéis visto, seguramente sí, la película Lassie, protagonizada por Scarlett Johansson. En un momento de la cinta, del film, se puede ver como un coche pasa a una velocidad enorme, ¿no? De tal manera que esa rapidez, esa velocidad, hace que ese vehículo, como se puede ver aquí en esta imagen, desaparezca, ¿no? Estamos hablando de cómo podemos en un momento determinado gestionar toda esa ingente cantidad de datos en las cuales se puede trabajar en un sistema logístico, ¿no? Bien, es verdad que hablamos de sistemas logísticos bastante sencillos, de pequeñas empresas, pero cuando vamos escalando a medianas empresas y grandes empresas, ese nivel, digamos, de gestión del dato es fundamental, ¿no? Esto nos estaría hablando de que precisamente ese vehículo existiría en cada, digamos, en cada pequeña filmación de la película, no en este caso de la imagen, y también llegaría un momento en que no existiría, ¿no? Estamos hablando del principio de la física cuántica, conocido también como la caja de Schrödinger, ¿no? En este caso de Schrödinger, que sería el gato de Schrödinger, es decir, que supuesto que tenemos una caja con un gato, existen dos posibles estados, que sería que estuviera vivo o que estuviera muerto, pero precisamente por el tipo de física cuántica, de mecánica cuántica a lo que estamos refiriendo, existirían diferentes lugares específicos en el tiempo en el cual ese gato podría estar, podría existir o no existir, ¿no? Bueno, es un concepto un poco complicado de entender desde el punto de vista lógico, pero la realidad es que vamos a un tipo de computación cuántica que nos va a permitir gestionar toda esta información. Aquí os dejo una pequeña presentación de lo que sería el ecosistema nacional español cuántico para inteligencia artificial, conocido como Quantum Spain, y vemos los cuatro elementos fundamentales, ¿no? El computador cuántico, tenemos aquí dos en España, uno de ellos, el más desarrollado, es el de Barcelona Supercomputing Center, que es la construcción y puesta en funcionamiento de un computador cuántico basado en la tecnología de circuitos superconductores, lo que sería la parte de acceso, es decir, acceder a ese volumen de información a través de una red, por supuesto, en este caso español tenemos la red española de supercomputación, donde el objetivo principal es proveer el acceso a un nivel de ordenador cuántico y a lo que sería el rendimiento más elevado, lo que se llama High Performance Computing, para tecnologías cuánticas que ya estén en uso, sobre todo en empresas que tienen esa capacidad de inversión y esa necesidad de trabajar con este sistema. En tercer lugar estaría la investigación. Lógicamente, universidades, centros de investigación, laboratorios siguen y desarrollarán durante los próximos años nuevos algoritmos cuánticos y sus aplicaciones dentro de la inteligencia artificial y, por supuesto, para aplicaciones reales y para gestionar problemas seguramente de cuello de botella, de gestión de la información, de brechas, etcétera. Por último, la formación. Existe en este programa, este Quantum Spain, un programa llamado Talent Q, Quantum Talent, por decirlo de alguna forma, en el cual lo que se intenta es dar cobertura de formación y capacitación a todos aquellos que estén dentro, digamos, de ese ecosistema para que necesiten un mayor nivel de conocimientos, de habilidades y de experiencias dentro de su posible uso en ese entorno de la tecnología cuántica y de la inteligencia artificial cuántica. En cuanto a aplicaciones de la computación cuántica y de la IA, tenemos muchísimas, ¿no? Quizá siguiendo un poco este hilo podríamos entender que lo primero de todo es el procesamiento de grandes volúmenes de datos, grandes series de datos que de alguna forma vamos a poder confrontar y vamos a poder estimar el valor que tiene aplicándolo a nuestros problemas y para tomar decisiones de la forma más efectiva y eficiente posible. La necesidad de reducir los tiempos es uno de los principales valores, es reducir el tiempo. Sabes que el tiempo es una variable importantísima, no solamente dentro de la mecánica cuántica, la física cuántica, sino sobre todo a nivel del ser humano. Por tanto, reducir al máximo la velocidad precisamente de la resolución de problemas complejos, pues supone
un importante nivel de optimización de recursos, tiempo y también, por supuesto, dinero, ¿no? La mejora de los modelos y la visión de negocio va a verse amplificada, ampliada de forma consistente por el uso de esta inteligencia artificial cuántica. Y por último, la integración de múltiples y multivariadas series de datos que nos van a permitir tener información mucho más valiosa en tiempo real, disponible y además de forma dinámica, ¿no? Esa Dynamic Data nos va a ayudar muchísimo a poder gestionarla y poder colocarla allá donde necesitamos solventar problemas o dar cobertura a determinadas estrategias de tipo global. En cuanto a tecnologías cuánticas emergentes, pues casi todas de ellas, muchas de ellas están ya presentes, ¿no? La información cuántica, la criptografía cuántica ya la conocemos, los simuladores cuánticos, sensores cuánticos basado en la parte de IoT cuántica, la metrología cuántica muy importante desarrollada desde prácticamente los algoritmos 2020, un poquito antes de la pandemia, y que tendrá seguramente su máxima expresión allá para el 2025, la óptica cuántica y los relojes atómicos, aunque estos tienen quizá una menor aplicación en nuestro entorno del día a día, ¿no? Importante, la primera, la que me dejo, que es computación cuántica, que es la que se espera desarrollar a partir del 2025 y en 5 años puede estar ya perfectamente entre nosotros apoyándonos en los procesos diarios. Bien, tenemos también una visión importante en lo que sería la conjunción de los sistemas robóticos, los RPA, Robotic Process Automation, y la inteligencia artificial, ¿no? Aquí es importante entender que hablamos de un proceso de lo que sería la RAI, Robotic Artificial Intelligence, este modelo en el cual existe una simbiosis entre los sistemas robóticos que van a incorporar en sus módulos, en sus chips, la inteligencia artificial y por tanto vamos a utilizar los sistemas robóticos de una forma más intensiva y extensiva en los próximos años. A día de hoy la robótica solo se utiliza en aquellas grandes compañías que necesitan por su modelo de fabricación optimizar los recursos y por tanto pues en los grandes laboratorios, en los grandes retailers como puede ser Amazon, en los grandes constructores de chasis de fabricación de vehículos, pues vemos que los sistemas robóticos están a la orden del día. Pero sistemas robóticos que no han utilizado, no utilizan todavía de forma intensiva la inteligencia artificial, vamos a ver cómo esa programación y sus algoritmos cada vez serán más inteligentes y vamos a ver seguramente en los próximos años cómo los sistemas robóticos van a personalizar perfectamente a cualquier tipo de producto o servicio a sus clientes, ¿no? Y esto ya lo vemos en los vehículos que podemos pedir el vehículo del color que queramos, con la tapicería, con digamos también con las aplicaciones y con el rendimiento que nos interese más a cada uno de los posibles compradores. Bien, el uso de la IA cuántica en logística de transporte, pues evidentemente existen muchos y muy diferentes usos, muchos de ellos son complementarios y son compatibles. Aquí están los más relevantes y simplemente por citarlos, evidentemente la robótica, ya lo hemos visto en la slide anterior, resolución de problemas de todo tipo, sobre todo en el sector logístico para aprovisionamiento, para reducción y para gestionar el espacio, es muy importante. Machine Learning estará ahí apoyando de forma importante los algoritmos de inteligencia artificial, por lo tanto los chatbots también ayudarán mucho en la parte de gestión comercial, de gestión de ventas, postventa y apoyo. La Data Analyze, el sistema de analítica de datos, muy importante para que se vaya de alguna forma entre la información que se vaya gestionando, pues, pueda autogenerar datos valiosos y por tanto es un sistema que se retroalimenta. La automatización, que llegará posiblemente a un 100%, decía también la importancia del servicio al cliente y la gestión de los procesos reduciendo al máximo los puntos muertos y los cuellos de botella y esas brechas o gaps que se puedan generar en el tiempo. Bien, pasamos a la automatización, ¿no? Estamos hablando ya de sistemas que automatizan prácticamente todos los procesos y aligeran mucho la carga, en este caso de procesos humanos. Los sistemas de QR y muchos que están muy extendidos van a permitir gestionar esa información de la forma mucho más natural y mucho más lógica, ¿no? Y es importante. Y en este caso estamos hablando pues de una terna, ¿no? Logística, automatización y robótica, ¿no? Y en el caso de la logística, pues se va a nutrir, por supuesto, de los sistemas de e-commerce, en el caso de la robótica, de la tecnología y en el caso de la automatización, de la innovación. Por lo tanto, vemos que al final estamos hablando de 6 grandes rubros, de 6 grandes ecosistemas que
en su conjunto y de alguna forma nutridos por la inteligencia artificial y por los algoritmos, y también, no olvidarlo, por el Big Data, nos va a ayudar a gestionar toda esta información y hacerla más sencilla, más apoyable en el día a día y, por tanto, gestionando y optimizando los recursos y el tiempo, que, como decía, es un factor muy importante. Ni que decir tiene que la digitalización y la automatización de documentos en la cadena de suministro de la logística, en el supply chain, es importantísima, reduce mucho la carga y sobre todo los errores que lógicamente se producen en el día a día. Esos errores es tiempo y ese tiempo es consumo de recursos, por lo tanto existe un doble consumo de recursos, por lo que se deja de hacer por el hecho de un problema que se ha producido en una determinada cadena de suministro, en una empresa, en una fábrica, y por supuesto por los recursos que hay que implementar también para que se siga manteniendo la cadena de valor y la cadena crítica desde el punto de vista de gestión y atención al cliente, a proveedores, a todos los stakeholders que están alrededor de una empresa de logística, ¿no? Me parece interesante indicar estos 10 puntos como importantes dentro, digamos, de la aportación que tienen en el día a día, ¿no? Evidentemente, la digitalización de documentos, todos estos documentos, aquí están los más sencillos, ¿no? Proof of Delivery, la prueba de entrega, el POT, conocimiento de embarque, el blending, el BOL, instrucciones para el procedimiento de embarque, listas de empaquetados, albaranes, facturas, etcétera, ¿no? Los sistemas de gestión documental son importantísimos porque cada vez será todo más automatizado y habrá que prever que esa automatización no sea un problema, por lo tanto hay que vigilar ese modelo. El procesamiento inteligente de documentos, conocido como IDP, los flujos documentales que se incrementarán lógicamente por la carga de más información documental, su necesidad de conservarlos digitalmente y por tanto de incrementar los sistemas de almacenamiento y el tamaño de ellos, una desmaterialización o un proceso de desmaterialización por el cual se crean los documentos digitales y van a sustituir paulatinamente a los soportes en papel que nos encontramos. Por supuesto, eso generará una automatización mayor desde el punto de vista integral de procesos y procedimientos centrados en la parte de documentación. La integración, hablamos de una integración global de todas las áreas, de manera que bueno, podamos satisfacer cualquier situación o cualquier problema de una forma rápida, sencilla y, por supuesto, efectiva. La precisión de la data, estamos hablando de que un exceso de data puede generar problemas, la data tiene que ser inteligente, hablamos de gestionar a través de sistemas de Smart Data. Y por último, muy relacionadas las tres datas, el Big Data, el Small Data y la Dark Data, la data oscura. Bien, pasamos al punto 4, algoritmos, ¿no? ¿Quién no conoce los algoritmos? ¿Quién no ha trabajado en alguna ocasión? ¿Quién no los ha visto en la universidad, en una escuela de negocios o en algún lugar? Un algoritmo, al fin de cuentas, nos está indicando la forma más sencilla de atacar un problema y de solucionarlo, ¿no? Hablamos de que los algoritmos de hoy en día son algoritmos de data algoritmo. Hablamos de que los datos tienen que ser entrenados. Cuanto más entrenados estén los datos más fácil van a ser que los algoritmos sean eficientes y eficaces. Por lo tanto, el algoritmo tiene que mantener un sistema de aprendizaje. Bien, pues entre los datos de entrenamiento que tenemos en los sistemas de Machine Learning, los algoritmos, un 70% y los datos de prueba, lo que hacemos es un modelo. Si ese modelo es un modelo de regresión, vamos retroalimentando con nuevos datos, esos nuevos datos generan a través de ese modelo una verificación y cuando en un momento determinado esa verificación es correcta, se produce un proceso de validación. Entendemos que ese algoritmo valida correctamente la ingesta de datos y por tanto ese algoritmo va a ser valioso en ese entorno, en ese punto, en ese lugar, en ese área específico y por tanto su valía nos va a ayudar mucho a gestionar los posibles problemas, pero también los procesos necesarios, ¿no? Bien, algoritmos existen muchos, no me voy a extender en ese tipo, pero sí que me gustaría hablar de algunos específicos por su importancia relativa dentro de lo que sería la parte de inteligencia artificial cuántica. Hablo de los algoritmos genéticos, los AG. Bien, es una técnica, es un modelo de procesamiento de programación que se inspira, en este caso, en el propio ADN, en el propio ADN, pero también en los sistemas de reproducción de los seres vivos, y lo que intenta es un modelo de imitación desde el punto de vista de evolución biológica, es decir, son algoritmos que evolucionan, son algoritmos evolutivos, ¿no? Su estrategia básicamente se trata de resolver problemas de optimización y por tanto son muy importantes, ¿no? Esos algoritmos genéticos tienen una base, por supuesto, dentro de lo que sería el sistema de inteligencia artificial
y su primordial fin es la resolución de problemas, sobre todo a través de programas de computación que intentan imitar al máximo el funcionamiento desde el punto de vista de la inteligencia artificial que hoy conocemos, la inteligencia artificial blanda, que es aquella que a través de algoritmos de procesamiento nos van indicando posibles rutas de solución para resolver un problema. El sistema es muy sencillo, existe una lectura de datos iniciales, por tanto una ingesta de datos, de información, se busca una solución inicial entre todo el árbol de decisiones que podamos encontrarnos, porque aquí no se busca una sola, se busca la más óptima, por lo tanto tenemos que ir analizando cada una de ellas y viendo de todas ellas cuál es la mejor. Se cruzan las soluciones, lo que se llama crossover, solution crossover, y generamos nuevas soluciones, que esto de alguna forma es una mutación, hasta que conseguimos la mejor solución posible. Vemos un sistema en el cual con la data, la información muchas veces está desestructurada, no está ordenada, ni siquiera está en este caso relacionada, y lo que intentamos o lo que se intenta a través de estos algoritmos genéticos es de alguna forma relacionar esa información de tal manera que se genere un conocimiento que se pueda aplicar en el día a día, ¿no? En el caso de la cadena de suministro, evidentemente son muchos los factores, muchas las personas y muchos los sistemas tecnológicos, robóticos, técnicos que están de manifiesto en el día a día de estas organizaciones, en los procesos logísticos, logística pura, o en aquellos de transporte y gestión de, digamos, de la cadena de suministro, en el cual deberemos de aplicar con el máximo rigor posible estas técnicas y, por tanto, el uso de estos algoritmos. Muy sencillo es el problema del enrutamiento de vehículos, conocido como VUP. Es un problema básico de optimización en el cual se combina programación, pero lo más importante es lo que se busca, es cuál es el conjunto, y en este caso el sistema óptimo de rutas para una determinada flota de vehículos que tengamos, que satisfaga de la mejor manera posible un objetivo, en este caso de demanda de un conjunto de clientes. Bueno, pues tenemos que encontrar siempre un punto central, en este caso sería un centro de distribución, distribution center, y a partir de ahí vemos cuáles serían las herramientas que tenemos que utilizar, cuál sería el modelo logístico, y aquí aplicando la inteligencia artificial podemos establecer con millones de datos, por eso la importancia de esa inteligencia artificial cuántica, los procesos que serían más relevantes, los más óptimos desde el punto de vista de tiempo, de gestión de costos y, por supuesto, también de servicio al cliente, ¿no? Todos los sistemas cada vez serán más específicos, más automatizados, y aquí la inteligencia artificial va a utilizar muchísimo de forma intensiva y extensiva todos los sistemas de datos de la organización. Por lo tanto, la importancia que tiene contar, sobre todo y en primer lugar, con un programa de madurez digital, es decir, con un sistema de innovación y transformación digital que se apoye en la data, pero sobre todo en procesos, de manera que las personas que son las que a día de hoy utilizan la información tengan la información más valorable posible, sin errores en el menor tiempo posible, ¿no? Este problema de enrutamiento de vehículos, como muchos de los problemas que existen en la cadena logística, de alguna forma la inteligencia artificial cuántica nos va a apoyar. En los próximos años va a ser un estándar cuando efectivamente podamos comprar nuestro propio ordenador cuántico. No es muy caro, estamos hablando entre 9 y 15.000 dólares, pero ahora la pregunta es cómo utilizo un ordenador cuántico, no computadora cuántica, ¿no? Ahí detrás hay una importantísima base de estudio, de trabajo, de conocimiento. Seguramente, no creo que me equivoque, que en los próximos 5 o 10 años habrá un área de inteligencia cuántica en las organizaciones, dentro del área informática o dentro del área de estrategia de explotación de la información, pero evidentemente es un lugar específico que va a tener cabida dentro de las organizaciones y que por tanto las tenemos que tener muy en cuenta bueno, si ya no tenemos ni siquiera áreas de inteligencia artificial, la inteligencia cuántica, ¿cuándo estará en las organizaciones, ¿no? Pues cuando se tome en serio la necesidad de tener áreas, ¿no? Y tener un Chief AI Officer, un jefe de inteligencia artificial, que de alguna forma en un departamento pueda gestionar y mejorar la estrategia desde el punto de vista del conocimiento de la data. Bien, vamos a Big Data, ¿no? Big Data sí tiene también en este caso, como comentaba, una importancia relevante dentro de lo que sería el mundo de la inteligencia artificial cuántica y, por supuesto, dentro del área específica de supply chain y todo lo que está relacionado con la logística, ¿no? Sabemos que existen 10 Vs en Big Data, ¿no? Volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor, etcétera. Lo importante no son las Vs, lo importante es qué hacen estas Vs
de tal manera que tener un ecosistema dentro de la organización que dé respuesta a la estrategia de Big Data sería fundamental y, por tanto, es algo que tenemos que plantearnos, que todas las organizaciones se tienen que plantear lo más pronto posible, de manera que cuenten y dispongan de este tipo de, digamos, de áreas específicas de innovación, pero también de transformación de la organización. No solamente es el Big Data, es la digitalización, es la automatización, es la mecanización y es la servitización. Todos estos procesos ayudan y se ayudan también de la ingesta de datos, y estos datos tienen que estar a nuestra disposición y no tienen que ser un estorbo. Por eso la importancia que tiene el disponer de datos limpios en las organizaciones y tener una hoja crítica de información, una data crítica que sea perfectamente escaneable, valorable y gestionable. Los procesos de optimización son fundamentales y parten del nivel de usuario. Por lo tanto, lo importante aquí es generar una configuración que ayude a todas las áreas, a todos los puestos, sobre todo aquellos que están relacionados directa e indirectamente con la cadena de suministro, con la logística, con el transporte, con todo lo que forma, de alguna forma, pues la puesta en disposición de un producto a un determinado cliente en las mejores condiciones posibles, ¿no? Todo esto pues lo podemos hacer a través de un sistema computerizado, un sistema automatizado como puede ser este, ¿no? En el que se aplican las capas de usuario, de presentación, de aplicación y de persistencia, ¿no? Aquí es muy importante los sistemas de configuración, de aquello que va a gestionar mi logística, por supuesto, los centros, el cliente, la flota vehicular, la demanda y la capacidad que podemos tener. Aquí habría que también tener otro punto que sería la capacidad tecnológica, porque no es capacidad en sí misma, sino todas las capacidades que una organización debe de tener en su servicio para precisamente gestionar adecuadamente a sus clientes, ¿no? El esquema de acceso de usuario, el esquema de diseño de ruta será fundamental y ahí tenemos que aplicarlo a través de servidores, ¿no? He puesto Google, voy a poner cualquier otro, ¿no? La persistencia es, digamos, el valor que tiene una base de datos totalmente limpia y disponible, con una altísima disponibilidad, 100% en todo momento, y aquí muy importante la parte de ciberseguridad. Por lo tanto, optimizar sería gestionar de una forma óptima cada uno de los puntos que forman parte, digamos, de este organigrama funcional del área logístico o de aquellos que estén directa o indirectamente relacionados con el área logístico. Los algoritmos genéticos, como comentaba anteriormente, se trabajan con Python y también se utiliza lo que se llama la metaheurística, ¿no? Aquí lo podemos hacer de una forma muy sencilla con tres elementos importantes, ¿no? La generación de paradas, y esto es importante desde el punto de vista de los sistemas de enrutamiento de vehículos, el propio enrutamiento de vehículos en una fase 2, y luego la visualización de resultados. Esto es muy sencillo, los sistemas de inteligencia artificial nos ayudan mucho, y la inteligencia artificial cuántica, que no es un presente como tal, porque no está de forma extendida en las organizaciones, porque evidentemente es algo muy novedoso y que está digamos, en lanzamiento. En los próximos 5, 10, 15 años sí que veremos una visualización mucho más rápida en tiempo real y prácticamente con cero fallos, ¿no? Y esto es importante y es muy valorable el hecho de que la tenemos ahí. Y bueno, ya para terminar con esta exposición, unas conclusiones que considero muy relevantes, ¿no? Primero, beneficios y oportunidades de la computación cuántica y por tanto de la inteligencia artificial cuántica. La criptografía es algo importante. Los sistemas de gestión de ciberseguridad de la información, como bien sabéis, es fundamental y denota sobre todo la capacidad que tienen las organizaciones de salvaguardar la información y por tanto la privacidad de los datos de clientes, de proveedores, de todos los stakeholders. En segundo lugar, la optimización de todos los procesos de múltiples industrias que están relacionadas directamente dentro de lo que sería el sector logístico. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial va a converger, va a ser un nivel, un punto de convergencia tecnológica al cual las entidades, organizaciones y empresas se van a tener que enfrentar en un momento o en otro. Cuanto antes lo hagan, seguramente mejor, no solamente para su competitividad, sino en muchos casos para su supervivencia. La gestión de riesgos y escenarios, por lo tanto escenarios predictivos y escenarios preventivos, con una creatividad potencial, es decir, vamos a establecer escenarios en los cuales podamos asegurar y mitigar los posibles riesgos. Y por último, la sostenibilidad. Se habla mucho de los ODS 2030, mejorar el medio ambiente, gestionar toda esa información. Bueno, pues hay que tener un sistema de sostenibilidad adecuado, un ESG,
como queramos llamarle, para gestionar adecuadamente y además como un eje de futuro de las organizaciones. Bueno, y también entender puntos importantes. Estos 5 para mí son los más relevantes. Big Data. Big Data está ahí dentro de lo que sería la inteligencia artificial y la extensiva de la inteligencia artificial cuántica para adoptar mejores análisis predictivos y para automatizar las decisiones estratégicas. En segundo lugar, la robótica. Hablamos de robótica y hablamos de IoT avanzado, sensores, alarmas, gestores de información totalmente automatizados, pero que tendrán un gran valor en la gestión del día a día de las organizaciones y los procesos logísticos. Por supuesto, una automatización y una optimización de todos los procesos ayudará mucho a gestionar mejor la información y a reducir las brechas y los gaps. También la existencia, que ya sabemos que es fundamental, de los vehículos autónomos. En los próximos 5 o 10 años también veremos vehículos autónomos. Por supuesto, será también una revolución dentro de lo que sería la gestión del talento o la gestión de recursos humanos, porque evidentemente ya necesitaremos ese trabajo de gestionar de una persona, pues con todo lo que supone los problemas que puede tener una persona en una ruta, ¿no? Al llevar un determinado vehículo determinado bueno, pues con un servicio, con un producto determinado. Los vehículos autónomos van a ayudar, sobre todo, a reducir pues, esos escenarios de accidentes y las brechas que se pueden producir y, sobre todo, a mejorar la información en tiempo real, ¿no? Y por último, y que podría ser también lo primero, el servicio al cliente, ¿no? Esos datos se van a cruzar, vamos a tener más información y al final se va a generar mayor fiabilidad de la información y por tanto mayor fidelidad y seguro que también una mejor atención dentro de los sistemas que engloban la atención postventa y servicio al cliente. Bueno, es evidente que la IA cuántica, desde mi punto de vista, va a revolucionar la cadena de suministro del futuro. Este era el título de esta ponencia. Los humanos, pues seguiremos teniendo una relación de amor-odio con la tecnología, pero tenemos que saber, como decía Daniel H. Wilson, que amamos cada nuevo avance y odiamos cuán rápido está cambiando nuestro mundo. Bueno, de alguna forma hay que entender que todo esto supone una disrupción importante, supone también la necesidad de miles, millones de puestos nuevos de trabajo en el área tecnológico, pero también la pérdida de miles y millones de puestos de trabajo que se quedarán obsoletos por el triunfo de la tecnología paso a paso, minuto a minuto, esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial cuántica, fruto de esa simbiosis, esa hibridación entre inteligencia artificial y computación cuántica, llegará irremisiblemente a las organizaciones, ya lo está haciendo poco a poco, y será una realidad dentro de 10, 15 años, ¿no? Así que, como será una realidad, intentemos ponernos en contexto y aprovechar ese momento. Ya sabemos que el que da primero da dos veces, por lo tanto, es mejor estar en vanguardia que estar en retaguardia en este tipo de aspectos. Pues nada más, hasta aquí esta presentación. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Tenéis mi móvil celular, mi correo electrónico y mi enlace a LinkedIn por si alguno está interesado en contactar o en hacer algún tipo de consulta o pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un excelente día. Gracias.